Muy bien, continuamos. Esta vez conversaremos con Martín Tanaka, politólogo, analista también, y por supuesto vamos a tratar de desenredar este nudo en el que nos encontramos ahora como país. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esta misma noche estábamos escuchando a Rafael López Aliaga exigiendo, dando un ultimátum, porque esa es la palabra correcta, al Jurado Nacional de Elecciones de 24 horas para que anule el proceso electoral y otra vez este se desarrolle. Viniendo de un líder político que según los resultados hasta el momento tiene pues una importante votación, ¿cómo lo interpreta? Bueno, yo creo que estamos en un momento muy delicado y creo que este es un momento en donde hay que trazar una línea, digámoslo así, y ser bastante claros, ¿no? O respetamos las reglas democráticas o no somos demócratas y por lo tanto debemos actuar en consecuencia. Es decir, creo que en el mundo de la derecha, que pueden ver con simpatía a López Aliaga, tienen que darse cuenta que este señor ha pasado de la raya, ¿no? Dar ultimátum al jurado, hablar de insurgencia. Creo que claramente ha pasado una línea, ¿no? Y creo que también sus electores tienen que reflexionar si es que ese es el líder que va a ser capaz de hacerse cargo de nuestro país y que tendría que representar al conjunto del país. Él tendría que ser mucho más consciente de cómo es su votación y de la relación que él tiene con el conjunto del Perú. Y creo que tiene que ser mucho más responsable. Usted señala que hay que respetar las reglas democráticas, sin duda, pero él también puede aducir, ¿no?, si no han respetado las reglas conmigo, porque ha habido potencialmente votantes de mi agrupación política que no han podido sufragar. Este problema se dio en Lima, donde supuestamente este es mi bastión electoral. Habrá muchos que ya no se acercaron a las urnas porque su mesa demoró en abrirse y tuvieron que regresar a atender sus propios quehaceres. Y luego hubo este problema con las mesas que no abrieron el domingo y tuvieron que abrir el lunes. Entonces, podría aducir él también lo mismo. Es cierto, y eso es cierto y es lamentable y es tremendo que haya pasado y creo que efectivamente se tiene que investigar y se tiene que aclarar y se tiene que sancionar a quien haya que sancionar. Pero en medio de todos esos problemas, creo que al menos se amplió el horario, se permitió que gente efectivamente vote y se intentó remediar eso, ¿no? Entonces creo que es un problema muy serio que no debió haber ocurrido. Hubo muchos problemas en todo el proceso, pero somos 20 y tantos millones de electores. 27 millones. Así es. Y más. Estamos hablando de millones de electores en todas las provincias y distritos del país. Esto es un problema concentrado en un lugar, sí, que no debió haber ocurrido, ciertamente, pero vas a eliminar, anular una elección de 20 y tantos millones de electores por el problema que ocurrió allí. Me parece que es totalmente desproporcionado. Ahora nos vamos a poner en ese escenario porque con usted sería extraordinario poder jugar un poco a qué podría suceder en ese caso. Pero déjeme ponerme nuevamente del otro lado. Es cierto que el número de votos en realidad afectados pudo haber sido mínimo en un universo de 27 millones. Pero mínimas también son las diferencias entre el vencedor y el vencido en nuestro país durante las últimas 2 elecciones presidenciales. Entonces, por supuesto, hay mucha mayor sensibilidad con el tema. Podrían ser 50.000 votos nada más, pero acá 45.000 han definido un presidente. Es cierto, es cierto. Sin embargo, por las cifras que se manejan, asumiendo que esas mesas, esa votación de esas zonas se van a distribuir como se están distribuyendo en mesas cercanas o en distritos cercanos, todo hace pensar que no va a ser posible decir que porque hubo este problema en estas mesas es que perdí la elección, ¿no? Me parece que, conforme sí, avance el cómputo de la OMP, eso va a ir quedando más claro, ¿no? Vamos a jugar, a imaginar el escenario en el que nuevamente vayamos todos a las urnas, pero ya sabiendo cuál fue el resultado de esta primera vuelta. Entonces, si vamos todos a las urnas nuevamente, si los candidatos los tenemos todos nuevamente delante de nosotros en esta cédula, qué sé yo, Belmont nuevamente entra a carrera porque ya se fue, vamos a hablar de ello luego, y Carlos Álvarez lo mismo. Ya, en un escenario en el que ya sabemos ahora cómo los peruanos han votado, ir nuevamente a las urnas,
¿Cree que le sea conveniente a Rafael López Aliaga? Además, ¿O a Keiko Fujimori? Exacto. ¿O a Roberto Sánchez? Exacto. Entonces creo que es una propuesta totalmente destemplada, exagerada, inviable, y creo que por eso precisamente los sectores democráticos tienen que cerrar filas y hacer ver que esto es un pedido totalmente imposible de llevarlo a la práctica. A lo que voy, ¿cree que una eventual nueva elección favorecería a López Aliaga? ¿Concentraría mucho más votos? Me parece que no, me parece que además la destemplanza que está, la falta de control que está demostrando, creo que debería tener seguramente tendría un costo, ¿no? Pero es un escenario que me parece absolutamente inviable, legal, políticamente, es absolutamente inviable. Pero lo que sí resulta como consecuencia de este tipo de llamados es en una deslegitimización del proceso en sí mismo. Y la OMP ha dado razones para sospechar sobre su labor. Entonces, de cara a una segunda vuelta, y ya la lectura del ciudadano de a pie, que ve a un líder político como Rafael López Aliaga señalando esto, y a un jefe de la OMP, que sin duda ha cometido aquí una falta que tiene que investigarse, si está relacionada con dolo o no, corrupción, negligencia, descuido, etcétera. ¿Cómo enfrentamos los peruanos una segunda vuelta en un escenario así? Sí, yo creo que es muy importante en este momento que todas las fuerzas políticas asuman algo que creo yo siente la ciudadanía, que es no queremos repetir la historia de los 5 años. Yo creo que todos los ciudadanos peruanos fuimos a votar pensando, ok, dejamos atrás estos años que han sido horribles y repartimos las cartas y queremos un juego diferente. Creo que lo peor que nos puede pasar es repetir los últimos 5 años, es decir, deslegitimar el resultado, tener una segunda vuelta totalmente polarizada y que gane un presidente que llega débil y que a las 3 semanas esté enfrentando mociones de vacancia y la pelea entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Necesitamos que el gobierno gobierne, que resuelva los problemas de todos, los problemas de seguridad, de empleo. Eso es lo que necesitamos y lo que creo yo la inmensa mayoría de peruanos quiere, ¿no? ¿Y todos los escenarios que ven segunda vuelta tienden a prolongar estos 5 años de inestabilidad? ¿O crees que hay alguno de cara a la estabilidad del país mejor que otro? Yo espero que entonces las fuerzas políticas, las diferentes fuerzas políticas vayan posicionándose entendiendo que no pueden repetir el libreto de los últimos 5 años. Y armando alianzas. Armando alianzas, teniendo un discurso más incluyente, reconociendo errores, tendiendo puentes, dirigiéndose al conjunto del país, ¿no es cierto? Creo que, bueno, por el lado de Fuerza Popular, algunos gestos en esa dirección, un poco más de prudencia están mostrando. Me parece que Roberto Sánchez, Jorge Nieto también están teniendo discursos más tranquilos. Creo que los discursos más termocéfalos, digamos, están concentrados en López Aliaga, y creo que es muy importante que se detenga, digámoslo así, este tipo de discursos, ¿no? Ahora, es interesante porque en las segundas vueltas, pase quien pase junto a Keiko Fujimori, el elector suele dar su voto a una candidatura más de centro. Porque claro, en una segunda vuelta en la que tienes un candidato que se asocia a un extremo, usualmente si hay uno más centrado, agarra su propia votación y la votación del otro extremo. Si acaso alguno no anula su voto, se suele ir con esta persona. Y tenemos a un fujimorismo que sí aparenta, al menos en lo que quiere proyectar, ir moderándose, al punto que le tendió una mano a Rafael López Aliaga y Rafael López Aliaga en medio del debate la desechó. Así es. Entonces, si llegaran ellos dos a pasar a segunda vuelta, más bien el candidato o la candidata moderada más de centro sería Keiko Fujimori frente a un López Aliaga. Sí, bueno, en esa segunda vuelta, que puede ocurrir perfectamente, según el conteo que está haciendo OMPE, efectivamente creo que Keiko Fujimori podría jugar la carta de la madurez, de la sensatez, ¿no?, frente al extremismo del candidato López Aliaga, ¿no? Algunos colegas señalan que seguramente una segunda vuelta con López Aliaga es lo que más le convendría
la Keiko señora Fujimori, ¿no es cierto? Más que una segunda vuelta con Roberto Sánchez, considera que él, sin ser lo popular que era Castillo a estas alturas, ¿le podría ganar a Keiko Fujimori en segunda vuelta? Claro, el problema para ella sería que se repita un poco la dinámica de las elecciones anteriores con Castillo o con Ollanta-Humala, ¿no es cierto? Donde se activa el antifujimorismo, donde es las regiones, las provincias contra el voto limeño, qué sé yo, y ella perdió esas elecciones. Ahora, es cierto que Roberto Sánchez tiene un techo mucho más bajo que el que tuvo Pedro Castillo. Para empezar, es congresista. Así es, también. Y carga con esa mochila. También carga con eso, ¿no es cierto?, en contra. Y entonces seguramente va a ser una elección también nuevamente muy ajustada, ¿no? Por eso es que nuevamente... De pronóstico difícil. Así es, sí. Y creo que precisamente por eso hay que respirar hondo y apostar a fortalecer nuestras instituciones. Hay que corregir los problemas de la primera elección y confiar con todos los recaudos y la observación y la transparencia en nuestras instituciones e ir a una segunda vuelta y generar gobernabilidad para el próximo gobierno. Vamos a hablar de ello también, pero quisiera terminar con los escenarios. ¿Y un Jorge Nieto, Keiko Fujimori, será el peor escenario para Keiko Fujimori? Podría ser en el sentido de que a un candidato como Nieto le resultaría más sencillo ocupar el espacio del centro, ¿no es cierto? Sí. Intentar recoger el voto antifujimorista y parte de un voto más moderado, ¿no? Entonces sí, pero esos son los tres escenarios que todavía teóricamente están abiertos y hay que esperar que la OMPE termine el conteo hasta el 100%, ¿no? Ningún escenario se puede descartar anticipadamente. Y mucho peor, no podemos decir, si es que no sale lo que yo quiero, voy a decir que es fraude, ¿no es cierto? ¿Y qué podría pasar? Proyectándonos en el escenario en el que, imaginemos, Rafael López Aliaga no llega a la segunda vuelta y mantiene el discurso del fraude. Y con ese telón de fondo o ese ruido de fondo tenemos que encarar la segunda vuelta. Bueno, por eso digo es que la decisión y el posicionamiento de los demás actores es clave, ¿no? Yo creo que los demás tienen que decir, oigan, hubo problemas que estuvieron muy mal y que se tienen que investigar, corregir, pero tenemos que seguir con el proceso, no lo podemos torpedear a la mitad, porque es absolutamente inviable, ¿no? Y entonces creo que hay que contener este tipo de discursos y de propuestas que no llevan a ninguna parte, ¿no? O sea, son totalmente imprácticos y nos llevan a un lugar peor en el que ahora estamos. ¿Debería, cree, en aras de mantener esta legitimidad, o acaso no, continuar Piero Corvetto en el cargo hasta al menos terminada la segunda vuelta? Bueno, eso es algo que se tendrá que evaluar. Creo que efectivamente ha habido muchos problemas, entonces si es que no nos garantiza que los problemas se van a solucionar, si no es capaz de hacerlo, pues lamentablemente creo que más importante es la credibilidad y la legitimidad del proceso. Ahora, tampoco queremos que suelte el timón, sí, claro, en medio de la tormenta. El partido se queda sin árbitro de pronto. Exacto, ¿no? Entonces tiene que ser una transición mínimamente ordenada, ¿no? Yo quisiera ir a los dos líderes políticos que ya anunciaron su retiro luego de ver que no tienen posibilidad de entrar a segunda vuelta. Por un lado, Carlos Álvarez, que aparentemente sí va a colocar bancada. Y por otro lado, Ricardo Belmont, que también dijo, bueno, esta fue mi última pelea, hasta luego, gracias. Y está dejando una bancada. Así es. Entonces, claro, si tu compromiso era hacer política, pero si este compromiso viene atado con la victoria, una vez que no ganas, si te retiras, es que el compromiso nunca fue tal. Exacto. No, ¿A quiénes nos están dejando, además, como congresistas? Como electores, creo que también tenemos que sacar lecciones de estas aventuras, ¿no? Creo que se ha visto muy claramente que líderes políticos que encabezan partidos armados a su medida o que ocupan partidos prestaditos, ¿no es cierto?, no son consistentes para hacer política en nuestro país y para luego representar y luego encargarse de los problemas, ¿no? Creo que efectivamente es una gran lección, ¿no? Un partido un poco improvisado, que no tenía candidato, que buscó un candidato simpático, el candidato simpático que no tenía partido, y luego del otro lado pues un líder que se lanza a una aventura personal
que cree un partido hecho a su medida, pero solamente para esto, ¿no? Y como dices tú, ahora ha seguramente colocado... ¿A qué líder responden quienes están quedando? Así es, senadores y diputados que además no es que tengan claramente un ideario, un programa, una plataforma de gobierno discernible, liderazgos reconocidos, entonces van a ser representantes políticos que van a estar un poco al garete y van a ser poco confiables, ¿no? Una última consulta, y a pesar de que evidentemente todos los reflectores están sobre los candidatos a la presidencia, ya en esta elección se definió senadores y diputados y estamos viendo con el paso de las horas quiénes estarían entrando al mismo, pero lo más probable es que sea un Senado y una Cámara de Diputados en donde haya una fuerte presencia fujimorista de Renovación, Jorge Nieto también, y Juntos por el Perú, pero en menor cuantía hasta ahora. Pero en esencia la izquierda menos como presencia que la derecha o las fuerzas de centro derecha. ¿Es esta la elección importante? ¿Es ese Senado y Congreso y diputados el que va a determinar el rumbo del país? Bueno, junto con el gobierno, por supuesto, ¿no? Lo que pasa es que... El presidente ha perdido tanta preeminencia ya. Exacto, lo que pasa es que en la dinámica de los últimos tiempos el Congreso es el que tiene la batuta, sí, y el presidente es muy débil, ¿no? Prácticamente inexistente a estas alturas. Así es, y cada vez es peor, ¿no? Entonces, intentando ser optimistas, creo que el próximo Congreso podría dar lugar a una dinámica más equilibrada, porque ahora se han formado como grandes mayorías que a lo que se dedican es a defender prerrogativas congresales y a desandar intentos de reforma, ¿no? Entonces, creo que ahora podríamos tener una dinámica más equilibrada que lleve a procesos de negociación y a la búsqueda de acuerdos que le den más estabilidad al país, ¿no? Pero para eso, nuevamente, hay que aislar a las voces más termocéfalas, a las voces más estridentes, que están proponiendo un camino que es absolutamente inviable, y creo que sus propios simpatizantes tienen que ser conscientes de eso. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Martín Tanaka nos